yo miro con orgullo el camino recorrido porque podía haber muerto la empresa los primeros 2 años, pero yo seguí peleándola y empecé a revertir los números rojos y a crecer. Te quiero contar mi experiencia para que no te pase lo mismo. Siempre vinimos, creo yo, a aportar y, y ayudar, así que todo sirve lo que nos pasa, lo bueno y lo malo. Uno no es lo que es hoy sin haber pasado las experiencias que vivió antes. Yo no sería lo que soy si a lo mejor hubiera tenido un camino más fácil. Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Personas que Inspiran. Soy Cristian Rodríguez, socio fundador de Firma Virtual y también conductor de este programa donde contamos, presentamos las historias de personas que tienen una linda historia inspiradora de contar. En esta ocasión le damos la más cálida bienvenida a Fabiola Romo, periodista y directora de la agencia Mastermind. Hola, Fabiola. Hola, muchas gracias por la invitación y por considerar que inspiro. Espero inspirar, aunque sea una persona, pero ya con que uno inspire a una persona, ya cambió el mundo de alguien, creo yo. Sí, totalmente. Empezamos a hablar de Fabiola, tú como persona. ¿Quién eres? Descríbete tal vez brevemente. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, soy periodista hace 20 años ya. Amo mi profesión, amo lo que hago. Eh, y soy periodista principalmente porque me gustaba mucho escribir, pero también le debo eso a un profesor de literatura que tuve, que me guió por este camino. Entonces, es súper importante ahí el ejemplo de tener a alguien que te guía y que te inspira en una cierta dirección, ¿no? Digamos que en tu caso aplicó de esa forma. Yo creo que uno siempre tiene que tener algún punto de referencia, igual que cuando uno se dirige hacia una meta o está atravesando un camino difícil, siempre tiene que haber un punto de referencia que a uno lo guíe. Y en la vida uno va buscando también esos referentes, a veces inconscientemente, pero que le ayudan a elegir el camino correcto, porque tampoco uno se las sabe todas. Y, y creo que siempre es bueno también tener la opinión de alguien en quien uno confía y que sabe que va a querer lo mejor para la vida. Cierto. ¿Cómo llegaste entonces a estudiar periodismo, digamos? Porque eso lo elegiste, entonces ¿fue un profesor de colegio que te inspiró, que llevó eso? Sí, fue mi profesor del colegio, que se llamaba Lesmer Montesino. Lamentablemente ya no está en este mundo porque falleció de una fibrosis pulmonar hace unos años. Fue un momento muy triste para mí porque él realmente marcó mi vida. Yo sabía que mi camino iba a ir por las letras porque siempre me costó matemáticas. En el colegio no me iba muy bien, tenía déficit atencional, así que me costaba harto agarrarle como el ritmo a las materias más complejas, pero siempre se me dio con mucha fluidez todo lo que fuera letras, porque además en la casa nosotros no teníamos televisión, por mi papá pensaba que si teníamos televisión sus hijas iban a ser tontas, entonces no tuvimos hasta que tuve como 17 años, recién ahí compraron, y para entretenerme tenía que leer, nomás por leer, y como mi papá era librero, en la casa lo que más había era libros en Mm, todos lados. Y eso también me ayudó a leer rápido, leo muy rápido. Me leía un libro al día cuando era chica, pues, y aprendí a leer antes de entrar al colegio, eh, gracias a que veía a mi papá leer todo el día. Y después, en la enseñanza media, no sabía qué estudiar, la verdad, me atraía un poco el teatro, pero mis profesores de teatro que tuve en la Universidad Católica, donde estudiaba como en los veranos, en el Campus Oriente y también en el colegio, ambos profesores me decían que tenía que ser guionista porque escribía muy bien, me pedían que hiciera los guiones de las obras,
y que me perdería si no fuera guionista. Ya, yo me reía nomás de eso. Y cuando llegó cuarto medio, había pensado en estudiar licenciatura en letras, porque iba a poder escribir, iba a poder leer, que me gustaba. Y mi profe de literatura que tenía en el colegio me dijo que estudiara periodismo, algo que yo ni siquiera me había planteado, porque me dijo que era una carrera mucho más completa y que siempre que él hacía preguntas como de actualidad, me dice, tú estás al tanto, entonces creo que a ti te gusta la comunicación, te interesa lo que pasa en el mundo. Tú leías entonces también diario, me imagino, no solo libros, Sí, sino diario, porque si sabías de la actualidad, en ese momento claro, no había internet, no había redes sociales, entonces era el diario, ¿no? sí, leía el diario porque mi papá siempre compraba el diario más grande nacional y además despertaba escuchando la radio cooperativa, escuchaba otras radios de noticias, siempre eso, tengo ese recuerdo de en la casa se escuchaban las noticias en radio. Y así que me hizo sentido lo que dijo el profesor y le dije, ya, bueno, profe, si usted dice que esta carrera me va a gustar y como usted me conoce, porque ya me hace clase hace 4 años, me voy a ir por esa carrera. Y otra cosa que también es bueno rendirle homenaje a ese profesor que ya no está, es que él me invitaba a su casa todos los sábados, a mí y otra amiga que tuve, mi mejor amiga, que también falleció por desgracia, eh, pero éramos las dos muy apegadas y muy cercanas a él también. Y a las dos nos invitaba los sábados para ayudarnos a preparar la prueba de aptitud académica en ese tiempo. Y sin ningún costo, o sea, solo porque éramos sus alumnas regalonas, yo creo. Sí. Eh, Nunca voy a dejar de agradecerle, él va a vivir siempre en mi recuerdo por todo lo que me entregó y todo lo que me guió. Así es que le hice caso y después, bueno, como no tenía muy buenas notas en el colegio, no quedé en una universidad tradicional acá en Santiago, así que me tuve que ir a estudiar a Concepción. Y le dije al profesor, mire, profe, quedo en Valparaíso y quedo en Conce. ¿Qué universidad me recomienda? Y me dijo, no, andate a Concepción, porque en Valparaíso hay muchos paros, vaya a perder mucho tiempo. En Concepción creo que es más ordenadito. Así que me fui a estudiar 5 años y Ahí déjame interrumpir. Ahí mm, también es como un ejemplo tan clave que hoy en día creo que tenemos un problema muchas veces en los colegios que hay pocas personas como que tienen el objetivo de o están convencidos de estudiar eh, pedagogía, ¿no? Digamos, y ahí vemos la importancia también de tener un buen profesor y alguien que lo hace con pasión, ¿no? Que lo hace con convicción, porque te puede guiar en una u otra dirección, te puede tirar hacia abajo o te puede tirar hacia arriba, ¿no? Entonces, sí, ojalá tengamos más profesores de ese tipo y que, con ese compromiso y que estén con esa camiseta tan puesta de la educación, ¿no? sí, de hecho ese profesor hacía clases en la Universidad Católica y dirigía el departamento de lingüística y también hacía clases en un colegio particular de Vitacura, pero él por opción iba a una comuna perdida en Independencia, súper lejos, que igual mi colegio era de monjas, era particular pagado, pero él se salía como de todo el entorno donde tradicionalmente se movía para ir a hacer clases allá por vocación, porque su casa estaba en el sector oriente, hacía clases también en el sector oriente, tanto en la universidad como en otro colegio, pero nunca quiso dejar este otro colegio que era más chiquitito, poquitas alumnas, todas mujeres, niñitas de monjas, pero que estábamos en una comuna como más popular. Mm. Y también tuve profesores del otro lado que a uno lo humillaban. Por ejemplo, la profesora de inglés me decía, Romo ya está en la luna, Romo siempre está en la luna, cosas así. Porque claro, tenía déficit atencional y efectivamente me costaba un poco concentrarme. Pero cuando empezó a ir mal con esa profesora en inglés, le pedí a mi mamá que me pagara una profesora particular porque
para mí igual era súper desagradable tener que bancarme como ese humor negro que tenía siendo yo tan joven, no lo entendía tampoco. Y mi mamá me pagó un año de una profe que era canadiense, me acuerdo, y después tenía promedio 6,8, 7, me iba súper bien en inglés. Extraordinario, súper Así bien. que no, nunca más. Los Mm, últimos 4 años de colegio me fue excelente en inglés. mm. Y también tenía a la profesora de educación física que también me molestaba porque no tenía coordinación, porque no podía hacer gimnasia rítmica ni gimnasia aeróbica, me costaba mucho coordinar, pero sí era excelente en voleibol y teníamos como un trimestre de voleibol y gracias a eso salvaba todo el año porque los otros Salvar la ramos, nota. sí, las otras notas eran puros 4, 3, pero tenía promedio 7 en voleibol porque también yo hacía esa actividad extraprogramática en el colegio, entonces entrenaba 3 veces a la semana y era armadora, así que era buena en eso. En Genial. música también me iba muy bien, tenía promedio 7 igual, y porque aprendí a tocar sola guitarra, aprendí a tocar flauta sola, porque me gustaba la música y las cosas que quiero aprender las aprendo así como de manera autodidacta. Mm. Hoy eres dueña, directora de la agencia Mastermind. ¿Cómo fue el camino desde la universidad hasta llegar a emprender? Porque emprender es súper duro, es algo que además conlleva tener nociones al menos de diferentes otros rubros, ¿no? Ramas, ¿no? Contabilidad, finanzas, administración, recursos humanos. Sí, emprender no es fácil. ¿Cómo llegó una periodista de estudiar periodismo a este momento de crear Mastermind? ¿Qué te motivó también y cuáles fueron tus experiencias previas a Mastermind? Bueno, yo siempre trabajé los 5 años de universidad. A partir de segundo, sí, ya empecé a trabajar como periodista, porque en primero trabajaba como promotora para ayudar a costear lo que significa estudiar afuera. Sí, porque es Y, mucho más caro, porque en el fondo ya no estás viviendo con los papás, entonces... o sea, claro, tenía yo crédito fiscal, pero igual tenía que costearme el departamento donde vivíamos, porque vivía con compañeros de universidad, y éramos 4, dividíamos el arriendo entre 4, y todos los gastos también de fotocopia, transporte, había que costear. Y ahí, a partir del segundo, siempre buscando, porque siempre he buscado qué hacer, llegué a una radio regional, la radio de la Universidad del Biobío, empecé a trabajar en el programa, se llamaba La Red Noticiosa del Sur, y transmitíamos las noticias a varias comunas de la región del Biobío. Después, con un compañero de la universidad, presentamos un programa cultural que se llamaba El Muro y hacíamos entrevistas como a distintos artistas o representantes de la cultura de la región. Y eso también me ayudó a desarrollar lo que soy hoy, porque creo que es súper importante tener como calle, salir a reportear. No es una carrera, creo yo, de escritorio. Y después, cuando ya estaba en cuarto de universidad, había que elegir dónde hacer la práctica. Y yo quedé en el Mercurio y quedé en la radio cooperativa. Y me fui por la radio cooperativa porque me gustaba mucho la radio en ese momento. Yo era la ayudante de radio también en la universidad. Y me gustaba la inmediatez que tenía, como ser el primero en informar, eh, contarle a la gente un relato que no está viendo. También es mágico porque tengo que describirle toda una escena, porque a diferencia de la televisión donde uno va viendo las imágenes, yo acá tenía que contarle la historia al auditor para que pudiera imaginársela. Es más difícil Claro, en realidad, ¿no? sí, Ese relato, porque uno tiene que tratar de contar la historia de tal forma para que las personas que te escuchan puedan imaginarse ese lugar, ¿no? exacto. El contexto. Y además en tiempo real, porque siempre es en vivo la radio. O sea, uno graba el noticiero del otro día, pero algunas cosas, generalmente la radio es todo en vivo, todo en el momento. Y eso me gustaba mucho. Así que me fui por ahí, me quedé 2 años en la radio cooperativa y creo que fue la mejor decisión. Fue una gran escuela. eh, Conocí muchos periodistas que hoy día trabajan en televisión, otros que siguen ahí, pero aprendí en la radio
hilar ideas muy rápido. Siempre me enseñaron también que siempre hay que tener la contraparte, o sea, si un político, por ejemplo, denuncia que otro hizo algo, yo no puedo llegar y lanzar esa noticia como hacen otras radios, sino que tengo que tener la contraparte. ¿Qué me dice? Siempre así Sí, como balancear, ¿no? Porque si no sí, sería como representar solo una opinión exacto. sí. Y Siempre contrastar y siempre ser un objetivo. buen medio hace ese contraste, ¿no? Digamos. Sí. Ahí en la cooperativa eran muy rigurosos con eso, así es que fue la mejor escuela. Y después empecé a trabajar en medios escritos, trabajé en el diario Estrategia, estuve 2 años y ahí aprendí a trabajar en temas de negocios. Y el desafío ahí era hacer que algo que parece fome fuera entretenido. Y ahí también tuve un gran mentor que fue Rodrigo Pacheco, que era mi editor entonces. Él me enseñó a leer los análisis financieros de las empresas, las FECU que se llamaban en ese tiempo, a revisar lo que hoy es la Comisión para el Mercado Financiero, que se llamaba Superintendencia de Valores y Seguros antes, a revisar los sitios web del Servicio de Evaluación Ambiental. Ahí aprendí todo el mundo de las inversiones y cómo funciona una empresa y a contar Más historias. en el fondo aprendiste todo lo que es prensa para Negocios. negocios, para economía, Sí, negocios, empresas, ¿no? sí, más microeconomía que macro, porque no, yo trabajaba en la sección empresas. Ah, ya. Y ahí es cubrir historias de empresas y hablar del crecimiento de las empresas o de la venta de una empresa, las fusiones, todas esas cosas. Pero fue muy entretenido. También a mí se me ocurrió ahí empezar a hacer perfiles humanos para que la gente no viera a los empresarios como alguien tan lejano o que está en el Olimpo, sino que son personas igual que uno, que muchos, aunque no lo crean, partieron de abajo o tuvieron una buena idea y empezaron a crecer o alguno partió con un negocio y después fracasó y se fue por otro. Esa historia humana me gustaba contarla. Y después trabajé en Pulso de La Tercera, que también fue un proyecto muy entretenido porque era un diario de negocios, pero más lúdico, con más colores y tenía, era muy, muy distinto, marcaba la diferencia. Y, y también después cuando nació mi hija, que hoy día tiene 15 años, ahí tuve que bajar un poco el ritmo, buscar un trabajo como más, con un horario más establecido, porque en esa época no existían las leyes laborales para los periodistas, pues todos estábamos sujetos al artículo 22, por lo tanto trabajábamos muchas horas al día, 15 horas al día, 16 horas al día a veces. 15, 16 horas trabajando. Wow. Sí, sí. O sea, tanto en radio como en diario, a veces no hay horario porque si la Las noticia noticias no paran. Hay noticias hay no, siempre. y en negocios igual es así, porque, no sé, me acuerdo, por ejemplo, el caso de la Polar, que fue tan bullado, nos tuvimos que quedar esperando el fallo, que fue como cerca de la medianoche, y hasta esa hora armando la última página para que saliera el otro día. Y a veces también había que ir a muchas comidas, muchos eventos, porque ahí es donde uno encontraba las noticias, en los eventos de la SOFOFA, en los de ITARE, en seminarios, en congresos, pero yo salía harto porque también iba a hartas juntas de accionistas. Las noticias no me iban a llegar al escritorio por arte de magia, había que salir a Mm. buscarlas. Pero ahí tenías como eso de lo que mencionaste, ¿no? La experiencia de calle, ¿no? Importante. Sí, y ahí cuando nació mi hija me planteé la posibilidad de buscar un trabajo que tuviera un horario más acotado, así que me fui a una revista de vinos que se llamaba Vendimia, que después murió también el proyecto porque no logró financiarse. Pero ese fue como mi primer trabajo, como que tenía un horario, que salía a las 6, porque era una revista, o entonces no había que esperar la portada para salir al otro día, sino que se trabajaba con bastante más calma. Y después empecé a probar en las empresas, trabajé en una consultora ambiental, trabajé en una gran agencia de comunicación, yo creo que la más grande de Chile, tenían como 50 clientes y a cada cliente le cobran 8 o 10 millones de pesos mensuales, y estoy hablando hace 15 años, así que no sé cuánto cobrarán ahora, pero era caro, o una asesoría, un gerente podía costar fácilmente por 2 meses 20 millones de pesos. Wow.
Y ahí trabajé con empresas muy grandes, asesorando Banco Estado, por ejemplo, Copeuch, hacía comunicación interna y externa, así que hice revistas corporativas, contribuí también con las memorias corporativas, cosas así. Y a lo largo de todos estos trabajos, siempre alguien me llamaba para ofrecerme trabajos extra, porque, Así como por fuera, ¿no? claro, sí, Directos, ¿no? sin que yo lo buscara, me llamaban, oye, ¿sabes qué? Hablé con fulanito y ando buscando a alguien que sepa escribir porque necesito hacer los contenidos de mi sitio web. O, pucha, necesito redactar una historia de algo, o necesito ayuda con un libro. Y siempre me llamaban porque alguien les mencionaba mi nombre. Y así que como que tenía esas cosas por fuera, colaboraba, En ese sí, momento emitías boletas, me imagino, ¿no? Así como, claro, para no, esas cosas sí. emitía boletas, también colaboré con el Mercurio Inversiones, que era una revista también de negocios que tenía el Mercurio, con la revista América Economía, pero ahí boleteaba aparte de mi trabajo como más formal. Y después el último trabajo que tuve, que fue hace como 10 años, fue en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, ahí, que es un centro de investigación que alberga a distintas universidades. Funciona en la Universidad de Chile, pero los investigadores son de distintas universidades y ellos investigan temáticas de distintas disciplinas de ingeniería. Entonces había ingenieros informáticos, ingenieros especializados en energía, ingenieros industriales, ingenieros de mina, especialistas en data science, de todo. Y ahí otro mundo complejo, pero que para mí no era tan complejo porque yo ya había trabajado en una consultora medioambiental con puros científicos, o sea, lenguaje complicado. Ahí es un desafío, ¿no? Llevar como el lenguaje complicado, llevarlo a uno más simple que prácticamente todo el mundo puede entender, porque en el fondo, para transmitirlo al público general, es importante que sea un lenguaje más fácil, ¿no? Sí, esa siempre ha sido mi misión. Yo no me limito a copiar y pegar, sino que quiero que la mayoría lo entienda. Y a veces yo misma no le entiendo al científico lo que quiere decir, y en eso no hay que tener vergüenza en reconocerlo, porque uno no puede ser experto en todo. Yo no puedo ser especialista en lixiviación o en chancado, cosas así súper específicas de minería, por ejemplo. Eh, y en este caso yo les hago el ejercicio, pero explícamelo como si fuera tu hijo el que te lo está preguntando. O explícamelo como si tu mamá quisiera saber lo que haces. Y con ese simple ejercicio la gente como que se relaja y es capaz de explicarlo con palabras más simples. Y me acuerdo que en la consultora medioambiental los mismos clientes a veces no entendían los informes de los científicos, que eran, por ejemplo, estudios de calidad del agua, y no entendían lo que les quería decir o se repetían mucho. Entonces yo les ayudaba a corregir esos informes, iba a su puesto y les decía, ¿qué quisiste decir acá? ¿Por qué esto lo estás repitiendo? Y eso lo pulíamos y después era algo digerible. Mm. Y con ellos incluso después de que ya había dejado ese trabajo porque me fui a pulso, igual seguí trabajando como aparte, como me contrataron para hacer un libro después de fauna costera para Coyahuasi, y, y eso igual es grato, porque es grato que la gente después de años que uno ya no trabaje con ellos se acuerde todavía, lo encuentro maravilloso. Y Mastermind nació por una necesidad como la mayoría de los emprendimientos, la verdad. Que me quedé sin trabajo cuando me separé, como que vino todo junto. Entonces me quedé sin matrimonio, sin trabajo, con una niñita de 5 años, no tenía dónde vivir porque no tenía casa propia, teníamos un departamento hipotecado que no podía declarar como bien familiar porque estaba a nombre de los dos. Así es que él me dijo, o vendes o yo pido que el banco lo remate nomás porque yo no tengo necesidad. Así que Qué me, fuerte. sí, me obligó a vender y eso fue bien duro porque
mi mamá tampoco tenía casa propia, no tenía dónde irme y no tenía trabajo, así que no podía arrendar ni comprar. ¿Y qué hiciste en ese momento? Una locura, algo que no recomendaría a nadie, pero que en su momento me salvó y yo ahora pienso y no sé qué más podría haber hecho. Ya, como me obligaron a vender, por la plata que me quedó, que eran como 40 millones, 40 para mí, 40 para él y el resto fue para el banco, compré una propiedad al contado. Era poca plata, 40 millones, pero tenía como 3 cuentas bancarias, así que ocupé todas las líneas de crédito y todas las tarjetas de crédito y junté 85 millones entre todas las líneas, tarjetas y lo que me quedó de la propiedad que se vendió. Y dije, pucha, Pero tengo, ahí te salió un tremendo dividendo mensual, ¿o no? o sea, tenía ¿O que no? juntar, claro, tenía que juntar más o menos 4 millones de pesos mensuales y no tenía ni trabajo, así que ¿qué hacía? Qué locura. ¿Y qué hiciste? Pero ¿qué más podía hacer si nadie me iba a arrendar, si no tenía contrato de trabajo? ¿Y a dónde me iba a vivir si no había espacio en ningún lado? Así es Sí. que me puse a pensar, ya, ¿cómo lo hago? Tengo que ganar plata como sea. Y empecé a ofrecer lo que sé hacer a distintas empresas, tal como encontraba todos mis trabajos, porque cuando quería trabajar en algún lugar, yo le escribía al gerente pidiéndole un espacio. Oye, ¿sabes qué? Tenme en cuenta si tienes una vacante, me gusta hacer esto, quisiera trabajar contigo por estas razones. Y hice lo mismo, pero ya como a nivel más macro, pues empecé a ofrecerle a distintas personas lo que sabía hacer, que era comunicar, escribir principalmente en esa época. Y de a poco me empezaron a salir cosas. Claro que nunca tantas, porque juntar 4 millones hace 10 años era bastante plata. Sí, no, Y y bastante plata hoy incluso también, digamos, sí. sí, así que como complemento, y se me ocurrió cuidar perros también, porque había una plataforma en ese momento que era como un marketplace y uno Sí, se ofrecía como cuidador y como hacía babysitter, pero en el de perros, fondo ¿sí? de perro, dog sitter, no sé, perro sitter. Sí, claro. Pero Y entonces, a ver, tú te quedas sin pega, te separas de tu marido y tienes tu hija de 5 años ujú, y tienes no sabes dónde trabajar, no sabes dónde vivir. Una locura, es decir, sí, aquí ya tenemos como algo que destacar de tu historia y ahí nace Mastermind. En esa situación nace Mastermind y le puedes sí, ofrecer y consigues clientes eh, claro. al menos ya tenías dónde vivir, Sí, eh, ahora tenía que resolver cómo pagar. Y cómo pagar además, eso, sí. sí, además tenía que pagarle a las abogadas porque hay que regular la pensión. Las visitas y los alimentos. Exactamente, y ese proceso igual fue largo, debe haber sido como 2 años más o menos. Chuta. La pensión se reguló como en unos 4 meses, pero la otra parte fue un proceso largo y difícil y que tenía su costo monetario. Sí. Pero Y aquí también nuevamente destacar que aquí un ejemplo de mujer con, bueno, con las garras así de seguir adelante, digamos. Y pasa muchas veces que les toca sobre todo esa parte con niños, lamentablemente hasta hoy en día le toca en general sufrir a las mujeres, ¿no? Hay pocos casos donde es el papá que sufre por eso, pero en general es como le toca la responsabilidad, cae todo el peso en las mujeres, ¿no? sí, sí, Y en ese tiempo creo que había menos protección que hoy en día. Hoy avanzaron un poco más sí, ahí las leyes a proteger los derechos de hijos y sobre todo de parejas, ¿no? Digamos que está un poco más regularizado, pero hoy en día también si un papá deja de pagar o una mamá deja de pagar los alimentos, en el fondo se limita en varios temas suyos, digamos, ¿no? En ese tiempo no existía sí. eso. No, no, todo era más complicado, han avanzado todas las cosas ahora. Pero ahí yo tenía claro que estaba sola y tenía que salir adelante y que mi hija se viera lo menos afectada posible, no quería que se cambiara de colegio porque ya era difícil tener que cambiarse de casa, más encima cambiarla de colegio
y ver a sus papás separados creo que era mucho, así que yo tenía que pelear para que, por la vida, para que ella pudiera mantenerse en su colegio y ojalá no bajar tanto como su nivel de vida, que si bien no éramos ricos, pero no le faltaba nada, no le faltaba que comer, no le faltaba la salud, tenía todo la chiquitita, así que, y después cuando empecé a como a boletear harto, ya empecé a crecer un poco y complementando esto con el cuidado de los perros, que a veces llegué a tener 8 perros en un departamento chiquitito, una locura, pero pucha, Trabajando las cosas para el eh, cliente y a paralelo teniendo los perros sí, ahí ladrando. sí, 8 sí, perros. pero la verdad que aprendí que los animales son de costumbre. En realidad creo que ellos se adaptan a cómo son los dueños. Entonces, como yo era relajada, los perros eran relajados y se portaban bien. Nunca tuve peleas de perros en mi casa, ¿no? Cada cual se acomodaba donde se sentía cómodo y mi hija lo pasaba chancho con tantos perros que le encantaban. ¿En ese Y ahí tiempo cuando, tenían ya gatos o no? No tenían gatos. no, en ese tiempo no teníamos gatos, Ya. Ah, tampoco teníamos, perros, ¿no? Tampoco teníamos perros un propios. perrito, Ah, teníamos ya. un perrito poodle que me encontré en la calle y que busqué a su dueño y no lo encontré en ninguna parte, así que Lo después de adoptaron. como, sí, lo tuve que adoptar porque cómo lo iba a botar de nuevo a la calle si casi lo atropellaron, fue terrible. Ah, pero entonces era tu perro más 8, 19. Sí, mi perro más 8 perros pero sobrevivimos, no pasó nada. Y los dueños quedan felices porque siempre va a ser mejor que el perro esté en una casa que esté en un hotel, en una jaula. Sí. ¿Y tú Y formalizaste Mastermind luego de que me imagino que las empresas te pidieron factura? Porque en algún momento como que sobre todo las empresas piden factura porque como que se complican por el tema de las boletas muchas veces, ¿no? ¿O sí, por qué formalizaste el negocio? la formalización vino por un consejo de un par de amigos que eran contadores y me dijeron que como ya estaba boleteando mucho, me convenía mejor facturar para poder descontar IVA, porque me dice ahora tú tienes gastos como empresa, pero no puedes declarar tus gastos. Sí, por ejemplo, no sé, Eh, el computador, el internet, el celular, ¿no? sí, las salidas con los clientes, que a veces uno igual tiene que ir a tomarse un café con un cliente, explicar un proyecto o invertir en investigación, cosas así, y me dicen no lo estáis declarando y yo creo que puedes crecer, es mejor que te formalices ahora. Así Entonces que era para, en el fondo, ser más eficiente con el pago de impuestos. sí, para Mm. ser más eficiente con el pago de impuestos y poder demostrar los gastos que efectivamente uno tiene trabajando. Y además como empecé a crecer, ya no era tan solo freelance, porque se empezaban a pasar el dato unos con otros y así empezaba a agarrar hartos trabajos. Ya yo he escrito 20 libros ahora, hasta la fecha, ninguno mío, pero yo les digo libros, pero la mayoría son memorias corporativas, reportes de sostenibilidad o historias de una empresa, el libro aniversario. Mm. Y, y esas cosas empezaron a salir harto. Y después que ya la empresa se formalizó y pasó sus 2 años oscuros, el Valle de la Muerte, que fue los primeros 2 años para mí, fue pura pérdida porque sin asesoría uno hace lo que cree que hay que hacer. Entonces contraté gente, mucha para el tamaño de la empresa, y a veces personas que uno confía y no dan el ancho, uno por ejemplo que sabía supuestamente desarrollar sitios web y no sabía, entonces después como yo no quiero quedar mal con el cliente, tengo que subcontratar a otro que sí lo sepa hacer y así se va eh, encareciendo todo el costo y al final a veces no me podía ni pagar el sueldo. Terminé con una pérdida de arrastre como de 50 millones en los primeros 2 años. Qué terrible. Pero Sí. el golpe me enseñó, aprendí que no hay que confiar tanto en la palabra, sino que las evaluaciones tienen que ser por competencia, cosas que otros amigos con experiencia también me aconsejaron. Y hoy día la empresa ya está sana, tiene números azules y ha crecido, pues no ha decrecido, sino que va hacia arriba y a lo mejor no tan rápido como uno quisiera, pero
yo miro con orgullo el camino recorrido porque podía haber muerto la empresa los primeros 2 años, pero yo seguí peleándola y empecé a revertir los números rojos y a crecer. Felicitaciones, Fabiola, por esto. Digamos que es un camino súper duro. Bueno, yo también como emprendedor lo sé, así que es difícil, es decir, pero después de la tormenta sale el sol. Entonces hay que ver que cuándo sale y que ojalá que no sea demasiado largo ese Sí, tiempo. no, y Ah, además que de todos los golpes uno aprende. sí. Mastermind, ¿qué es Mastermind? ¿Qué ofrece Mastermind hoy en día? ¿Qué es lo que no ofrece? ¿Cómo se diferencia? ¿Por qué Mastermind es mejor que la competencia? Cuéntanos un poco de Mastermind en ese sentido. Bueno, Mastermind se llama así porque yo necesitaba un concepto que integrara todo lo que yo quería entregar a mis clientes. Y yo quería ser su mente maestra. Quería que cuando ellos siempre llegaban con el dolor, pucha, no sé cómo decirlo. Siempre me decían así como, es que hago esto, pero no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo, no sé cómo comunicarlo, no sé a qué canal ir para hacer que mi negocio sea más visible. Entonces dije, yo quiero ser la mente maestra de los clientes. Que cuando ellos lleguen y no sepan cómo explicar lo que hacen, yo quiero ayudarles a explicar lo que hacen. Y además Mastermind es un juego de estrategia japonés que también requiere harta cabeza y harto saber dónde mover las piezas y cuándo mover las piezas. Y eso es algo que también nosotros hacemos. Y a veces los clientes me llaman para preguntarme si postean o no postean algo, o si le responden o no le responden a una autoridad una carta, o cómo le responden esa carta, o si es el momento para hablar de este tema o no. Y eso es algo que diferencia a Mastermind. Nosotros estamos como disponibles 24/7 porque la comunicación no espera. Yo no le puedo La, la- decir a la- mi... la- la comunicación, lo que ustedes hacen, es como el servicio estrella es la gestión de prensa, ¿no? Pero, ¿qué hace la gestión de prensa y cuáles son los otros servicios que ofrecen? Sí, la gestión de prensa se dio de manera natural porque es lo que más le ayuda a las empresas a ser visibles, porque Visible, visible y creíble, ¿no? Porque eso es y súper creíble. importante, porque en el fondo, para diferenciar un poco, existe como de estar en prensa por medios pagados. En el fondo yo pago por tener un reportaje, por ejemplo, public reportaje, una mención en la radio, y lo que ustedes hacen es lo contrario, en el fondo, estar en prensa, pero como noticia, ¿cierto? Claro, la idea es que además los clientes no gasten ni un peso en publicidad porque es bastante costosa y muchos son startups que están recién partiendo, entonces tienen un presupuesto acotado. Y entonces yo les digo, ¿para qué vas a gastar 4 millones o 7 millones que cuesta una página a veces en el diario? Si lo puedes invertir en gestión de prensa, aparecer no solamente en un diario, sino en muchos medios, y además vas a tener una persona que te está acompañando permanentemente en el proceso de comunicar, porque para mí la comunicación no puede ser un commodity. Eh, Aunque hay gusto para todo, pues así como hay gente que le gusta comer en el McDonald's o en cualquier otro local de comida rápida, que yo no digo que sea malo, sino que hay gente que le gusta la comida así rápida y estandarizada. Pero hay otras que le gusta el plato preparado por un chef, que seleccionó cuidadosamente cada uno de los ingredientes, que se preocupó de decorar el plato, de la manera de servirlo, como toda una experiencia distinta. Y eso es lo que yo quiero hacer con la comunicación. Quiero que sea como a la medida, porque no puedo aplicar la fórmula que aplico en una empresa que vende tomate en una fórmula en una empresa que vende lápices. O sea, son cosas tan distintas. Sí. El público, la audiencia es distinta. Entonces es imposible que yo replique la misma fórmula. Tiene que ser uno a uno esto. Además, a través de la gestión de prensa, tú mencionaste que llegas a diferentes medios. Esos medios son radio, televisión, diario tradicional, Sí. radio, perdón, diario online, ¿cierto? Digamos, son en el fondo todos los canales que existen hoy en día que están disponibles. Sí, pues la idea es que
nuestros clientes aparezcan en la mayor cantidad de medios posible, porque eso multiplica su voz. Mientras que en su red social lo pueden ver, no sé, los 1000 seguidores que tiene, en los medios lo ven el número de lectores que tiene cada diario, el número de auditores que tiene cada radio, y así la idea es ir amplificando ese alcance y que él se pueda convertir en un referente. ¿Y por qué es mejor que la publicidad? Porque no eres tú mismo diciendo lo bueno que eres, sino que es un tercero validándote como un especialista en algo. Porque te preguntan sobre un cierto tema, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Claro, persona tiene la posibilidad de, como tú dijiste, convertirse en un referente de eso como un experto o un profesional y por ende aumenta la credibilidad, ¿cierto? De la sí, empresa, de la persona. claro, eres una voz autorizada porque se supone que la prensa no va a entrevistar a una persona que no sabe para preguntarle sobre, no sé, la ley de protección de datos personales, por ejemplo, o la ley que se esté discutiendo hoy día en el Congreso. Y la publicidad, además, la gente sabe que es pagada. Los publireportajes son evidentes porque tienen otro color, o arriba dicen publireportaje, o auspiciado por. Y a mí me da mucha vergüenza cuando veo un gerente que en LinkedIn pone, me entrevistaron de tal diario, y es un publireportaje, porque Sí. todos saben que es pagado, y yo digo, ay, nadie se atreve a decirle. Y yo, como soy honesta, soy de las que dice las cosas, no sé si para bien y para mal. Si hubiera sido mi cliente, yo le hubiera tirado la oreja. Sí. Hay también un tema importante en esta gestión de prensa, porque, bueno, nosotros en Firma Virtual somos también clientes felices de Mastermind, es que hay un aporte en el SEO, ¿no? La optimización de búsqueda, es decir, para Google. Entonces, cuando uno sale en los medios, sobre todo en los digitales, hay un link al sitio web y por eso ayuda a aumentar el posicionamiento, mejor el posicionamiento orgánico del sitio web en Google o en los otros buscadores de resultados. Entonces, eso también es algo importante que creo mucha gente no lo tiene presente, pero que es importante en general en la estrategia de visibilidad para la empresa, porque posiciona la marca en Internet hacia arriba. Sí, yo valoro mucho los medios digitales porque aportan bastante al SEO. Muchos de ellos tienen una autoridad construida de años y altos niveles de tráfico. Y además hay otros que tienen incluso canales de YouTube, otros que también son activos en las redes sociales y también mencionan a mi cliente en las redes sociales cuando suben noticias. Y todo eso va aportando al SEO. Y eso es mucho mejor que tener solamente contenidos en el sitio web, porque también son 10, 20 personas hablando de tu marca, no solo tú. Así que eso también les Sí, ayuda a los clientes. Y lo otro que, además del SEO, porque una cosa es la búsqueda y otra cosa es que la gente se quede leyendo, que pocos le dan importancia a eso. Y yo digo, ¿qué sacas con tener un texto enorme si la gente llegó a ti porque buscó la palabra clave, pero cuando entra a leerlo dice, ay, qué esto, qué aburrido, y lo cierra? Y además que muchas personas contratan servicios sobre todo porque leen información en Google, porque buscan comentarios de otras personas, o si salió en la prensa, qué se dice de. Eso es más confiable para una persona que va a comprar un servicio que recibir un volante en la calle o ver un letrero caminero donde diga yo te defiendo o algo así. sí, No sé, pues yo me pregunto, ¿quién contrataría a un médico para que le opere el corazón porque le entregaron un volante en el metro? ¿O quién contrataría un abogado para defenderlo en una demanda millonaria porque lo vio en sus propias redes sociales diciendo, contratan a mí porque yo soy el mejor abogado? No, pues la gente busca esa validación de un tercero. sí. Y cuando no tiene un familiar muy cercano que le diga, no, yo trabajé con él y te lo recomiendo, busca en la prensa, porque la prensa es confiable. Se supone que los periodistas debemos ser objetivos y investigadores, habrá excepciones, pero eso es lo que nos enseñaron a todos en la escuela de periodismo. Sí. Y aparte de la gestión de prensa, ¿qué otro servicio hoy en día ofrece Mastermind?
Después Mastermind fue creciendo y haciendo otros servicios porque los mismos clientes empezaron a pedir otros servicios, porque no querían como repartir una cosa en un lado, otra cosa en otro. Porque está muy ligado, ¿no? Por ejemplo, Claro, no sé, hoy es en día que, ofrecen todo lo que es la publicación en redes sociales, ¿no? Entonces, si yo tengo un artículo, hago una nota de prensa, esa misma información la puedo usar para las redes sociales posteriormente, ¿no? Por ejemplo. claro, claro. Y también videos, libros, manuales de procedimiento, porque la comunicación es muy amplia y se necesita tanto a nivel externo como interno. Y siempre debiera haber una cabeza Una, arriba, un líder, una cabeza maestra. una mente pensante Sí. que dirija toda la orquesta, igual como cuando uno va a un concierto y vea que hay un director de orquesta que está dirigiendo al que toca el trombón, al que toca el saxofón, al que está en las percusiones y al que está en los violines. Él dirige todo para que armónicamente suene bien. Y en comunicación nosotros nos preocupamos de que todo converse armónicamente bien, porque aunque sean canales distintos, el propósito de la empresa es uno solo, la misión que tiene es una sola, sus valores son los mismos y eso tiene que empapar cada canal de comunicación, el diario mural, la revista interna, Las el imágenes, newsletter, videos, ¿no? sí, los videos, lo que sale en las redes sociales, lo que se transmite a los colaboradores, lo que transmiten a sus clientes y lo que hablan hacia la opinión pública. Y por eso empezó a crecer más o menos, porque, pucha, es que traté de, con un audiovisual, de que me hiciera un video y no entendió nada, no entendió el negocio. Entonces, al final estaba en todo, pero gratis, porque era como, por favor, ayúdale al audiovisual a que entienda lo que hago. Y después, ¿por qué no lo haces tú mejor? Sí. Es muy difícil, además, cuando entra recién alguien a una empresa que entienda rápidamente todo, la cultura y lo que hace el negocio. Y cuando uno ya lleva mucho tiempo con una empresa, ya no es tan difícil porque, claro, uno lleva años y ya conoce sus dolores, lo bueno y lo malo. Me pasa también con una empresa de agua potable que trabajo hace harto tiempo. No sé si alguien podría subirse al caballo en una semana porque son muchas las normativas y muchos los procesos técnicos que tiene. En ese sentido, en realidad, cuando tú fidelizas a un cliente ya por un buen tiempo, es difícil que ese cliente se cambie porque en el fondo tú ya conoces muy bien el negocio. Yo lo veo Claro. que puedes, por ejemplo, hacer notas de prensa eventualmente sin gran entrevista al cliente porque al final ya manejas súper bien el negocio y le pides ya la autorización, el visto bueno, pero al final ya tienes como la camiseta superpuesta de tu cliente, ¿no? Y en esa forma tú puedes usar eso para todos los medios, ¿no? La versión pagadas, por ejemplo, en Google, el SEM, para el sitio web, por ejemplo, el blog, las redes sociales, la gestión de prensa. Entonces es como muy completo, ¿no? Sí, además que me ayuda harto estar siempre en terreno, porque así también sé qué está pasando con la competencia, sé lo que pide la gente en las distintas industrias. A mí, como yo igual escribo todavía en los diarios impresos, me invitan harto a congresos, seminarios de distintas cosas o a desayunos empresariales y voy cada vez que puedo, porque yo no dejo de trabajar por ir a un congreso o un seminario, porque mi oficina es mi computador. En mi computador tengo todo lo que necesito para trabajar. Y como además soy mujer, divido mi cerebro en dos partes. Tengo dos hemisferios cerebrales y de verdad que yo puedo estar escuchando atentamente lo que están hablando los expositores mientras estoy escribiendo de otra cosa. Y cuando dice algo que me alerta, puedo hacer la pregunta y después continuar en lo que estaba haciendo. Pero así, como con esa visión integral, puedo ayudarle mucho más a los clientes porque a veces no saben qué hacer respecto de una decisión o cómo reaccionar ante una nueva norma que afecta a su negocio. Y yo les digo, mira, ¿sabes qué? Fui a este congreso y la mayoría opinaba tal cosa. O, oye, va a venir esta nueva norma porque
las autoridades han estado conversando de esto. Y si Eh, estuviera todo el día sentada en el escritorio, no sé si aprendería tanto. claro, en ese sentido, ¿qué recomendación como periodista y como dueña de Mastermind tú le puedes dar a emprendedores, a empresas, en todo lo que es la comunicación, la gestión en prensa? Porque hoy en día tenemos un tema que es está como muy en moda, es la inteligencia artificial. Y yo personalmente he leído artículos que están escritos por la inteligencia artificial. En lo personal me crea como un rechazo de cierta forma, porque se nota que no es humano y para mí es como, oye, esta empresa o esta persona no se tomó el tiempo para hacer algo un poco más cercano, humano. En ese contexto y en general, ¿qué errores cometen muchas empresas, muchos emprendedores? ¿Qué recomendaciones puedes dar en general y específico en relación a la inteligencia artificial? Creo que la comunicación eh, es fundamental para un negocio, no tiene que ser el último ítem. Y ese creo que es un gran error que cometen muchas empresas. Cuando se ven ajustadas de presupuesto, como que lo primero que recortan es marketing, comunicación, eso, ajustemos eso y sigamos por lo que estamos. Y es cuando más necesitas crecer, o sea, necesitarías, al contrario, invertir más en comunicación. O sea, a lo mejor no han puesto bien las fichas y por eso no les está dando resultados y eso quizá requiera un mejor análisis. Pero para mí, que veo mucho LinkedIn, que esa es mi red favorita, ver que un gerente postee algo que copió textual de la inteligencia artificial, a veces me da vergüenza y a veces me ofende, porque digo, ¿cómo este gerente creerá que nosotros, sus lectores, somos tontos, que no nos damos cuenta que él no escribió eso? Y de esto se ríen los periodistas en los diarios, porque yo hablo con los colegas constantemente, tenemos montones de grupos de WhatsApp, o a veces nos juntamos, y el pelambre igual en el periodismo es como, no, y este gerente me mandó la columna, pero no le cambió ni la coma del chat GPT. Y eso daña tu imagen. Es como si te invitaran a una reunión súper protocolar y tú llegaras después de trotar vestido con buzo a, no sé, una ceremonia importante de investidura. Si no harías eso, digo yo, ¿por qué no cuidas tu lenguaje o la forma en la que estás comunicando tu negocio o tu imagen personal? Y yo no digo con eso, oye, no usen las herramientas de inteligencia artificial. No, úsenlas, pero tienen que supervisarlas y para eso hay que tener conocimiento, porque el Hay que robot, usarla en el fondo con criterio, es decir, sí, 100%, porque el robot toma todo lo que encuentra en Google. ¿Y cuánta gente escribe pelotudeces en Google que hoy día están en Internet? Miles. Hay muchos papers serios y hay muchas investigaciones que vale la pena leer, muchos libros. Pero hubo un también hay caso mucha ahora, creo que tontera. hubo un caso hace poco de un abogado que hizo, no sé, un caso todo con inteligencia artificial y inventó inteligencia artificial, inventó en el fondo Leyes, sí. leyes o referencias que no existen, al menos acá en Chile, ¿no? Entonces, sí, es peligroso en ese sentido, digamos, creer ciegamente en eso. Sí, es muy, muy peligroso y por eso es tan importante quién está detrás de esa supervisión. Porque hacer periodista creo yo que no se aprende en 5 años. Yo creo que eso es algo que de cierta manera uno tiene que desarrollar desde mucho antes. Si no tienes la costumbre de leer ni el interés de aprender constantemente, no creo que puedas ser un buen comunicador, porque la comunicación evoluciona igual que la tecnología, igual que la medicina. O sea, uno no se puede quedar con lo que estudió. O sea, si yo me hubiera quedado con lo que estudié hace 20 años más, no sabría ni siquiera usar un teléfono, porque cuando yo estaba en la universidad todavía no existían los teléfonos inteligentes, ni siquiera estaban recién apareciendo los celulares y era carísimo. Usaba un disquete. Y hoy día también tengo que saber de todo un poco, tengo que saber cómo funcionan las redes sociales, saber cómo se edita un video, cómo es una animación. No quiere decir que sea la mujer orquesta y las haga todas,
pero así tampoco me van a meter a mí el dedo en la boca, porque a muchos clientes los han estafado como con su sitio web, les han cobrado lo que no corresponde o les venden un sitio a la medida y resulta que era una plantilla. Y aprendiendo y metiéndose, uno sabe cómo asesorar mejor para que eso no le pase al que busca ayuda acá. Hay muchas empresas que le gusta decidir netamente por precio, Sí. contratar ciertos servicios. ¿Cómo lo has visto eso de que, en el fondo, que vinieron tal vez empresas a buscarte a ti luego de haber tomado una mala decisión e ir solo por agencias o por periodistas que estaban netamente, en el fondo, compitiendo por precio? ¿Qué sucedió ahí? Me ha pasado muchas veces que llegan clientes que no quisieron trabajar conmigo porque no, es que el sobrino de un amigo me cobra la mitad. Y como que yo ya estoy en una etapa de mi vida que no voy a pelear por eso, porque pierdo tiempo en explicarle algo que no va a entender. Y después vuelven, oye, lo intenté con el Con el sobrino de sobrino. mi amigo, y pucha, mira, me dejó la embarrada, tengo que entregar este informe, este reporte a la autoridad ahora, y ahora antes tenía 2 meses y ahora tengo 2 semanas, necesito que lo resuelvas porque ¿qué hago? Y ahí yo, bueno, pero ahora le va a costar más caro porque lo que estaba planificado va a hacerse en 2 meses, yo voy a tener que hacerlo en 2 semanas. Y ahí calladito y resignado, no, les queda otra que pagar lo que corresponde, porque tampoco yo cobro precios estratosféricos, cobro mucho menos que lo que cobran las agencias grandes. De hecho, le presto servicio a agencias grandes, porque también tienen el mismo problema. Contratan periodistas, pero no saben escribir, no saben investigar, y Sí, tienen que también, subcontratar. también hay muchos periodistas jóvenes que vienen de la universidad y que tienen, digamos, dificultades en escribir. Eso, digamos Sí, que hay muchos periodistas que salen de la universidad sin saber escribir. Es lamentable, pero es así. pero Mm, ahí creo que se nota el impacto de las redes sociales, que hoy en día todo es... yo siempre digo que vivimos en una sociedad de TikTok e Instagram, que lo máximo que puede concentrarse son 60 segundos de video, porque en el fondo tú viviste, en el fondo no tenías televisor, entonces viviste, creciste leyendo, y hoy en día esos periodistas, ¿cuánto habrán leído? ¿Cuántos libros habrán leído en comparación a personas de la generación que no tenía las redes sociales, ¿no? sí, pues yo creo que eso igual va a ser difícil de equilibrar. Ahí las universidades tienen un tremendo desafío que resolver, porque no sé qué tipo de profesionales nos va a esperar si no volvemos al pasado. Tenía un profesor de historia que decía siempre que el pasado era importante porque sin el pasado no se construye el futuro. Y es verdad, hay cosas que creo todavía no podemos olvidar. Tenemos que seguir leyendo a los clásicos, tenemos que seguir leyendo a Homero, tenemos que seguir leyendo a Shakespeare, tenemos que seguir leyendo a Goethe, tenemos que seguir leyendo a Jean-Paul Sartre. O sea, hay filósofos incluso cuyas enseñanzas se aplican hasta el día de hoy. Y, y qué pena que las redes concentren como toda la atención de los jóvenes. Ojalá leyeran más, sobre todo si se van a dedicar a las humanidades. Pero Que, tiene que ver con el cerebro nuestro, ¿no? Porque en el fondo la inmediatez del consumo de imágenes y video crea una cierta, y también ese movimiento que hacemos crea una cierta adicción, está en la parte del cerebro nuestro que crea adicciones. Entonces, un libro obviamente es más difícil de consumir y por ende es más adictivo hacerlo a través de un celular, ¿no? Las redes sociales, video. sí, porque están más acostumbrados a lo inmediato y por eso mismo les cuesta más cuando algo no les resulta, no tienen la tolerancia a la frustración que teníamos antes nosotros, que nos costaban más las cosas, O porque de resolver, ¿no? Digamos, hay un problema resolver, y claro. pensar en resolver. Sí, yo me acuerdo que a veces necesitaba saber algo y le preguntaba a mi papá, oye, ¿qué significa esto? Y me decía, ahí está la enciclopedia, anda y búscalo. O sea,
Bueno, nunca fue un papá muy cariñoso en ese sentido, pero me sirvió eso, porque Mm, gracias a eso yo sé buscar las cosas, no, y no me quedo entrampada en un problema, sino que lo resuelvo. Y además también nosotras con mi hermana desde chicas nos quedábamos solas en la casa, como yo tenía 12 y mi hermana tenía 9, y ya en esa época no había plata para pagar nada, entonces mis papás los dos trabajaban y nosotras teníamos que arreglárnoslas para ir solas al colegio, llegar solas a la casa, ah, calentarnos la comida, hacer comer, las sí. tareas, todo era nuestra responsabilidad. Y incluso no había plata para mesadas, así que también teníamos que hacernos nuestras mesadas. Pues yo salía a vender botellas a los 12 años y latas, cartones también, porque tenía como muy cerca, a 5 cuadras, negocios que compraban latas, cartones, Mm. botellas. Y con eso tenía mi mesada para comprar cosas o ir a fiestas cuando era chica. Y hoy Oye, día los cabros no resuelven. Yo lo veo sí. también con mi hija que le cuesta resolver un problema, como, pero piensa cómo lo puedes resolver y les cuesta ese como pensamiento crítico. Mucho así en la hora, al tiro, ¿no? Todo ahora mismo, rápido. Mm. Claro, ahí es un tema de que en el fondo no... vamos a ver cómo se crean las futuras generaciones y qué impacto tiene eso en los países, ¿no? Porque, Sí, pues uno trata de transmitirles estas cosas, pero no los puede tener en una burbuja, entonces también es como una lucha diaria. mm, Mi hija eh, lee, por suerte sí, le gusta leer y me pide hartos libros. qué bueno, qué Así bueno. que ojalá algún día los libros no paguen IVA, porque siguen siendo muy costosos y No, ella es que todavía no. eso en otros países, yo que crecí en Alemania, ahí es un IVA rebajado, es decir, hay un IVA especial, pero rebajado para todo lo que es libros. Debería haber algo así también acá, digamos, para que la gente leyera más. Sí, pues sí, tampoco es que los escritores se vayan a forrar vendiendo el libro. La No, mayoría, además de la plata, se va para la editorial. Pero hay mucho costo detrás de promoción, de poner el libro, el valor de impresión. yo tengo una teoría al respecto que en el fondo, mientras más educada sea una sociedad, más crítica va a ser la sociedad porque va a cuestionar más lo que sucede y por ende va a eventualmente oponerse más a, no sé, al sistema que tenemos, a los políticos. Entonces, como que yo siento que acá en Chile o tal vez en Latinoamérica, como que se hace a propósito. Si yo mantengo la sociedad, el país un poco no tan inteligente como podría ser o menos informado, no va a hacer tantas preguntas. Sí, además tal vez por el modelo económico que tenemos, se, se incentivó más como la mentalidad de obrero, como a los colegios y también en las universidades, siempre el proyecto era como trabajar para alguien. Trabajar para alguien. Sí, ¿Por qué no enseñamos, por ejemplo, educación financiera? Es decir, si la gente supiera de finanzas, de cosas básicas, nada complejo, de repente no tomaría tantos créditos y eso va nuevamente en contra del modelo de negocio o modelo de país que tenemos, ¿no? Porque aquí se construye mucho en base a, bueno, el consumo y ese consumo está motivado por el crédito en consumo, pagar en cuotas. Sí. sí, la gente no sabe, a pesar de que hay esfuerzos por enseñarles qué es el CAE o qué es la tasa de interés, la Pero gente se fijan solo en eh, el monto de la cuota. Es decir, sí, que el televisor LED lo puedo sacar en tantas cuotas y me sale, no sé, 10.000 pesos al mes. Listo, eso lo puedo financiar. Que después, al final, termina pagando el doble o triple de lo que es el valor inicial, no importa mucho, ¿no? sí, una vez en un trabajo me topé con una persona de las que limpiaban en la empresa y le compró un celular a su hija porque lo necesitaba su hija para estudiar. Estaba en el colegio, pero lo necesitaba para estudiar y le compró un teléfono inteligente en 36 cuotas en una tienda comercial. Y yo sacaba la cuenta y estaba pagando 4 teléfonos. Qué locura. Hubiese sido mejor ahorrar un tiempo y pagarlo al contado o con menos cuotas, ¿no? Sí, Con menos... y, ya, incluso comprarle un teléfono más barato, porque también.
Pero es Por que eso, seguramente tenía que ser una de las marcas destacadas y de exactamente, último modelo. Sí, por eso es importante que uno siempre conserve el espíritu joven y uno siempre aprenda las nuevas tecnologías, porque así después ni nuestro hijo ni nuestros nietos nos van a meter el dedo en la boca. sí, Entonces, cuando me dicen, no, pero es que necesito un iPhone, yo le digo, no, ¿qué aplicación necesitas? ¿En Android también está? sí, sí. Fabiola, vamos como la parte como tal vez de historias de fracaso, aprendizaje, éxito. ¿Qué historia podrías como destacar en tu vida, sea privada o laboral, diciendo que aquí yo viví un fracaso? Algo mencionaste también el tema del matrimonio y que ahí estabas casi en el fondo quebrando porque no tenías trabajo, pero en temas como, historia podrías contar? Que podría inspirar a otros, decir, oye, mira, es posible, seguiste adelante, esto fue lo que aprendí. Mm. Eh, bueno, uno puede salir adelante por sí solo, no tienes que depender de otros para salir adelante, se puede, porque yo no tenía el apoyo económico de mis papás, porque ellos no tienen recursos, y pude. Y incluso cuando me vi sola, separada y sin nada, se me ocurrió qué hacer. Yo pienso que mientras uno tenga buena su cabeza o manos para trabajar, siempre va a salir adelante. Algo que siempre le recalco a mi hija cuando habla de los hombres y los pololeos, es que no se preocupe tanto de si es bonito o si anda con la ropa de última moda. Cuando tú elijas a algún hombre con quien compartir tu vida, preocúpate de que sea inteligente y que sea trabajador. Eso es fundamental. Porque el gallo que es trabajador, aunque venda papas, aunque venda helado en una esquina, le va a ir bien, porque es trabajador. Y eso es fundamental. Y la gente inteligente, que no es lo mismo que ser una persona culta, no tiene nada que ver, la gente inteligente sale adelante porque es resolutiva. Y si no le funciona una cosa, va y prueba con otra cosa hasta que logra su objetivo. Y disculpa, inteligente, ¿qué es inteligente? Porque inteligente a veces no es el que tiene las mejores notas en el colegio, No, no es el que tiene el mejor, saca el mejor título en la universidad o la mejor universidad, porque estamos hablando también de inteligencia como de inteligencia emocional, de inteligencia práctica, ¿no? En la vida, porque a veces hay gente muy exitosa que nunca sacó un título. sí, el fundador de Alibaba, por ejemplo, nunca es multimillonario y no terminó ninguna carrera y buscó muchos trabajos y tampoco le fue bien. Y yo me siento muy identificada con él, si bien no tengo sus millones, porque yo también podría decir que yo fracasé en el colegio. Me fue muy mal y no es porque sea floja, pero eso lo sé ahora, hoy que soy grande y, y tenía déficit atencional, nunca lo trataron porque en esa época no se le daban importancia a esas cosas. No se trabajaba con Eh, psicólogo, no, ni para psiquiatra, ni nada nada. de eso. Yo tuve un diagnóstico en el colegio, me hicieron unas pruebas, pero, tiene déficit atencional, ya no importa. Pero me acuerdo que mi mamá me retaba, pero después de cada reunión de apoderados, porque siempre tenía malas notas, estaba a punto de repetir, y fracasé en el colegio porque salí con promedio 5,3. Y, y no salí con abogado porque me iba muy bien en literatura y en arte, pero en música, pero todo lo que fuera más estructurado me costó siempre. Pero en la universidad yo no reprobé ni un solo ramo, nunca. Entonces, Porque encontraste algo que te gustaba, ¿no? Que claro, te eso, interesaba. eso quería decir que yo tenía una idea de que era tonta porque me iba mal en el colegio, pero no, pues si hubiera sido tonta, me hubiera ido mal en la universidad. Y no, me fue bien, a pesar de que trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. O Tremendo sea, desafío, porque trabajar y claro, estudiar y sacar buenos resultados, es, digamos, no sí, cualquiera lo hace. y no reprobé ningún ramo. Me fue bien y después en los trabajos que tuve también, siempre me fue bien, pero también yo creo que daba mi máximo potencial en los medios de comunicación porque encajo muy bien con ese ritmo, como las cosas rápido, las cosas como más estresantes o lo que requiere resolver de manera inmediata, siento que se me da más fácil que a otras personas porque no me angustio
Entonces, sino que busco las soluciones. en el fondo, tú como tu debilidad lo pudiste transformar en una fortaleza, en lo que tú haces hasta hoy en día. Claro, pues, en cambio, la gente estructurada, que incluso yo tenía una compañera en la cooperativa que hicimos la práctica juntas, ella después no pudo seguir siendo periodista, tuvo que estudiar otra cosa, porque me decía que le angustiaba demasiado eso de tener que tener la fuente, tener que tener la noticia a cierta hora, me dice, me dolía la guata. Y a mí eso me apasionaba, era como que, ay, qué rico, tengo que tener la fuente, tengo que resolver. Y, y en cambio, en los trabajos como de oficina, yo digo que ahí me matáis porque no soporto estar sentada 10 horas en la misma silla. No puedo, como que me vuelvo inquieta. Y no es que no quiera trabajar, me encanta trabajar, pero necesito trabajar 2 horas en esta silla, 2 horas en la que está más allá, o ir a mirar un poco más allá, o ver qué está haciendo el otro de al lado. Porque el déficit atencional no es no poner atención. Creo que ahí está errado el nombre. El déficit atencional lo que es poner atención a demasiadas cosas. Por eso a uno le cuesta la estructura y además, enfocarse. poner atención eventualmente a las cosas que te interesan, ¿no? En el fondo, Claro, o sea, yo no perdería el tiempo viendo fútbol, por ejemplo, porque no me interesa y me aburre. Entonces, no podría estar viendo un partido. Por mucho que me gustara el hombre que está al lado, no. tú con este antecedente y siendo mamá, ¿qué le podría decir? Porque supongamos que este programa no lo van a escuchar niños de 12, 13, 14 años, pero ¿qué le podría decir a padres, mamás, papás, que tengan tal vez hijos hoy en día con alguna dificultad, como tú la has tenido, o alguna dificultad donde el niño siempre le llama la atención en el colegio? ¿Qué le podrías dar como recomendación en base, sobre todo, a la experiencia que tú tuviste también con tu mamá, con tu papá, para que en el fondo vean el lado positivo? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué recomendación le puedes dar? O sea, a veces hay que hacer cosas fome cuando uno es niño y cuando uno es adulto. Entonces, eso a lo mejor vamos a tener que trabajar como va el doble o el triple para que le cueste cada vez menos. Y las cosas en las que los niños tienen habilidades o los adolescentes, esas hay que potenciarlas al máximo de todas las maneras posibles, porque por ahí va su camino. Y no hay que forzar a los niños a estudiar lo que yo creo que va a ser mejor para él, porque yo estoy segura que si una persona estudia lo que realmente le gusta, siempre le va a ir bien, como sea, siempre le va a ir bien, porque va a ser el mejor en lo que hace. Y es mejor ser el mejor periodista que ser un médico frustrado que odia su trabajo y lo hace de mala manera y hasta se le puede morir un paciente porque no lo hace con la misma pasión. No, porque además eso aporta la felicidad, ¿no? Sí, de uno, ¿no? Si tú haces algo con pasión, te hace automáticamente feliz y el trabajo ya no es trabajo, sino es una vocación, ¿no? Y ¿no? a eso vinimos a este mundo, a ser felices, no a sufrir. Sí. Entonces, la recomendación es, si que tienen algún hijo con alguna dificultad, de descubrir lo que es como su fortaleza y darle con eso, ¿no? Como que llevarlo en eso y fortalecer eso en vez de trabajar tanto las debilidades, trabajar más, fortalecer o motivar las fortalezas que tiene, ¿no? incentivar y premiar las fortalezas y las debilidades, verlas como oportunidad de mejora, no como crítica, porque hace mucho daño a un niño que tú le digas, pucha, eres un inútil, no sé cómo no puedes entender matemáticas, no sé cómo no entiendes estos ejercicios si son tan fáciles. Para ti a lo mejor son fáciles, pero no todos los cerebros funcionan igual. A veces, de verdad, por más que los niños se esfuercen, les cuesta mucho porque además en los colegios está todo pensado como en un molde y Sí, es no que está pensado como es que estándar, ¿no? Es muy estándar. exacto. Si tú no encajas en el estándar, te jodiste nomás. Tú verás, pero te jodiste. Y resulta que a lo mejor Juanito aprende más escuchando y Pedrito aprende más mirando, es más visual. O otro necesita escribir y eso le hace recordar mejor las cosas. Pero qué haces con un hijo que está en un colegio, no sé, más académico? Y este niño, como tú, tal vez le gusta más lo artístico, le gusta más el teatro, le gusta más la música.
es más libre, no es tan cuadrado, no le gusta tanto las matemáticas, ¿qué hace? Que mejor cambiarlo de colegio, Yo haría eso. ir a un colegio que sea un poco más libre en ese sentido y... Sí, yo haría eso, porque además hacer sufrir al niño hoy día lo va a marcar para toda la vida, lo bueno y lo malo. Y de hecho en el colegio de mi hija hay papás que han sacado a sus hijos del colegio porque sienten que no se la pueden con la exigencia del colegio y dicen, pucha, mi hijo es más artístico, así que lo voy a poner en un colegio más, como más Montessori, más donde sea todavía más libre el aprendizaje. Y después dicen, oye, no, le cambió la vida, ahora tiene mejores notas, es más feliz. Y un niño con depresión es terrible porque un niño con depresión hoy va a ser un adulto con depresión mañana, porque es muy difícil además detectar la depresión en los niños. Muchas veces los niños no saben expresar lo que les pasa o no lo cuentan y uno los ve como, hay un niñito que está mal genio y resulta que está pasándolo mal. Y también eso es algo que yo siempre le dije a mi hija, si un día tú no eres feliz en el colegio, eh, te cambiamos de colegio. Ella adora su colegio, pero quiero que sepa que si no se siente feliz, eso es lo importante. Y me dice que cuando sea grande, ella lo que quiere tener es una peluquería de perros o una fundación para perros. Y yo le digo, bueno, pero tiene que ser la mejor peluquería de perros del mercado. O sea, quiero que seas feliz. Y lo que me preocupé sí es que fuera un colegio donde aprendiera otros idiomas, porque siempre va a tener trabajo si habla otros idiomas. O sea, si quiere ser garzona, hablando alemán como habla, puede ser garzona en Alemania, en Suiza. Se supone que va a salir hablando inglés también. Y siempre va a tener trabajo. Sí. Porque va a tener más opciones, no solo en su país, sino también en otros. Y que sean felices los niños, eso es lo más importante. Siempre sí, y que ojalá lo antes posible puedan encontrar como su vocación, ¿no? Porque eso es como, yo creo que, volviendo como yo personalmente recordando, no me fue hecho eso en el colegio, pero yo creo que sería bueno que los niños tengan la posibilidad de probar lo máximo posible en talleres, ramos o para en el fondo descubrir lo antes posible qué es lo que realmente les gusta y en base a eso después elegir su carrera, porque yo creo que muchas veces el colegio falla ahí, la educación falla ahí un poco en guiarlo a encontrar su vocación, porque eso es algo que en tu caso tal vez lo encontraste súper temprano, porque tuviste un profesor que como que te guió y te dio luces acerca de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, mi abuela, ella a los 12, 13 años decidió ser pediatra. Entonces, fue por eso y después lo estudió. Imagínate, en los años 30, 40, como mujer, incluso en Alemania, estudiando medicina, ¿no? Entonces, pero es que eso de descubrir lo antes posible creo que ayuda en esa felicidad, porque a lo largo eso es algo que te va a acompañar el resto de tu vida. Sí, eso ayuda muchísimo. Yo creo que uno, igual cuando tiene niños, ya intuye por dónde va su camino. Uno ya sabe si le gusta más el arte, le gusta más las letras o le gusta más la ciencia. Y eso hay que tratar de potenciárselo fuera del colegio. O sea, si le gusta la ciencia, tengo que llevarlo a un laboratorio, tengo que ver la forma de que conozca los museos. Si le gusta dibujar, tengo que comprarle los materiales para que dibuje, tengo que comprarle libros de pintura, le presento a los pintores que conozco, cosas así para que vaya descubriendo lo que es, porque cuando uno sale del colegio, no es mucho lo que sabe de una carrera. Y tampoco hay que tenerle miedo a las carreras que no son tradicionales, porque la mayoría no, quiero que sea ingeniero o que sea médico y como que no salen de ahí porque también es un círculo vicioso. La sociedad no le da valor a las humanidades. Sí, poco. Pero yo creo... a las carreras técnicas, ¿no? Que al menos en Alemania por ejemplo, son súper importantes. Carpintero, mecánico, ¿no? Son carreras técnicas en Alemania y ganan muy bien, pero acá es como ¿qué maestro que te repare, no sé, cosas de cañería ha estudiado una carrera universitaria o una carrera universitaria técnica, ¿no? Y nosotros como adultos tenemos ahí una enorme responsabilidad también de darle valor a las otras profesiones y al trabajo de los demás,
de ser más empáticos, porque a mí me ha pasado que un ingeniero me dice como, ay, ya, pero ¿cómo me vaya a cobrar eso si es solamente escribir? Y yo le digo, escribe tú, pues, Sí, escríbelo tú. quiero verte. Y ahí reculan, porque claro, a veces ellos ven media página que yo escribí y ellos piensan, lo escribió en 5 minutos, porque ven que el robot lo hace en 5 minutos. Pero yo para escribir esa media página, a lo mejor me leí 2, 3 libros y hablé con 5 personas para llegar a ese resultado. O sea, ven el resultado, pero no ven todo el trabajo que hay detrás. Y lo mismo pasa en diseño, y yo por eso respeto mucho al diseñador que trabaja conmigo y defiendo su trabajo también cuando a veces tengo encuentros ahí con un cliente que insiste que este color va con este y yo le digo, no, no va con ese, porque él estudió 7 años, o sea, es licenciado, por algo sabe, y hay explicaciones técnicas que además, ¿para qué vamos a perder el tiempo en enseñarte una carrera entera en minutos? Confía en el que sabe, si no, ¿para qué vas al doctor cuando estás enfermo? Si no le vas a creer. Es que si tienes un problema con dientes, vas a un dentista. Si tienes problemas con ojos, vas al oftalmólogo, vas siempre al experto, ¿no? Y no le vas a cuestionar, oye, ¿qué es lo que te dice, ¿no? Entonces, ¿por qué cuestionas al experto en, no sé, gestión de prensa, en diseño, ¿no? Sí, pues, sí. Hay que asegurarse nomás que tenga una cierta trayectoria, que no sea el sobrinity manager, pero las personas que asesoran y realmente están comprometidas, yo creo que buscan dar lo mejor de sí mismas para ese resultado. Sí. Fabiola, mira, para ir cerrando esta conversación, siempre me gusta cerrar con una frase, con un lema, con algo que podemos recordar. ¿Cómo queremos recordar en una frase, tal vez, en un lema? Yo sé que es muy, muy exigente eso. ¿Cómo podemos recordar a Fabiola Romo? ¿Qué consejo puede dar en una frase, tal vez? En base a, no sé, tienes un lema de vivir o alguna cita que se podría ahora decir. Pucha, si hay algo que le pudiera transmitir a los demás, es que siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte, a veces donde menos lo esperas, porque yo he estado en el suelo y a veces he sentido que nadie me ha ayudado y de repente se abre una puerta y la persona que menos esperaba estaba ahí para darme un consejo, para ofrecerme un trabajo, pero también es importante pedir las cosas, no hay que tener miedo en pedir las cosas. Yo nunca tuve miedo en escribirle a alguien y decirle quiero trabajar contigo, porque las cosas no caen del cielo. Entonces, sobre todo a los que están hace un año buscando trabajo y no encuentran, vayan a buscar, si trabajo hay, busquen dónde quieren o en qué pueden trabajar, o a lo mejor den un giro, porque yo partí trabajando en radio, terminé en prensa escrita y ahora hago esta vida. Hay que ir siendo flexible y adaptarse a lo que se va necesitando. A veces hay que reinventarse, ¿no? Sí, hay que reinventarse y a veces uno se equivoca y se cae, pero ¿qué opción tienes? Pararte es la única opción que tienes, así que cuando uno está deprimido y lo está pasando mal, está bien llorar, uno tiene que hacerlo porque guardarse las cosas no es bueno tampoco, pero uno no se puede quedar en ese estado para siempre. Después tienes que sacudirte el polvo, pararte y seguir adelante. Y las cosas malas siempre sirven para algo, aunque sea para que uno después le enseñe a otros para que no cometan el mismo error. O, escucha, mira, a mí también me pasó eso, así que puedo más o menos sentir lo que tú estás viviendo hoy día. Te quiero contar mi experiencia para que no te pase lo mismo. Siempre vinimos, creo yo, a aportar y ayudar. Así que todo sirve, lo que nos pasa, lo bueno y lo malo. Sí, yo creo también firmemente en esto de que a veces ganas y a veces pierdes, pero si esa pérdida o ese fracaso lo tomas como experiencia, igual ganas y al final ¿Sí? igual puedes ganar. Tal vez no en ese momento no lo ves, cuesta verlo, pero, Sí. A veces ganas y a veces ganas experiencia y por ende ganas. Entonces, si lo tomas de esa forma, siempre uno puede salir adelante. Es decir, sobre todo, en el fondo, uno aprende mucho más en los fracasos entre comillas, que en los triunfos. En los triunfos, si te confirma lo que hiciste bien,
pero el fracaso te dice qué hiciste mal y tal vez qué tienes que cambiar. Y ahí sales en el fondo, si lo tomas como experiencia, igual una ganancia, sales ganando mucho más de lo que es el triunfo como tal. Sí, uno no es lo que es hoy sin haber pasado las experiencias que vivió antes. Yo no sería lo que soy si a lo mejor hubiera tenido un camino más fácil. A lo mejor sería, no sé, estaría casada con un marido que me mantenga, pero qué aburrido. No sé, a mí no se me da la vida de dueña de casa, no, sería aburrido. Pero como lo pasé mal y tuve que trabajar siempre, me agarré el gustito al trabajo, me gustó y siempre me ha gustado resolver cosas y ayudarle a los demás también a resolver sus problemas en la medida que puedo. Siempre cuando sea de comunicación, si me piden que resuelva un teorema, no creo, pero en Sí. comunicación yo creo que me manejo porque siempre escucho a los demás. Escucho a cualquiera que me hable o con cualquiera que pueda conversar, hablo, hasta con una persona que me encuentro en el ascensor. Eso es algo que a mi hija le molesta, pero a mí me gusta conocer gente, entonces me gusta hablar y a veces en un minuto puedo encontrar a alguien o al que le puedo ayudar o al que puedo conectar con otro. Así es que no me avergüenza decirle, hola, ¿cómo estáis? ¿Qué haces? Oye, mi hija Rafaela, ella tiene 3 años y ella tiene eso, lo que tú hiciste. Ella, no sé, en el taxi, vamos en un taxi y ella le pregunta, hola, ¿y tú cómo te llamas? Y Oh, le pregunta, y ella le dice, no sé, Juanito, ¿y tú? Y ella dice, yo soy Rafaela. Entonces, es como tiene a los 3 años, esa habilidad, le hable directamente a adultos. Claro, después, cuando uno crece y crean como los temores y eso de no hablar con personas desconocidas, pero ella como tenía esa apertura. Y yo creo que teniendo esa apertura, uno realmente puede conocer personas muy interesantes y historias interesantes y siempre hay alguien que te puede aportar algo. Por eso también me gusta hacer este programa, porque yo quiero después a lo largo también entrevistar personas que tal vez no sean emprendedores, que sean tal vez músicos o deportistas o que gente común y corriente, porque cada persona creo que tiene algo de aportar y algo de su experiencia que puede compartir e inspirar a otros. sí, absolutamente. Y hay gente que es muy, muy, muy inteligente y lamentablemente no ha tenido como las herramientas para explotar sus habilidades. Y antes también había muchos prejuicios que espero que hoy día no estén, como de que no, porque tú eres mujer, ¿cómo vas a estudiar mecánica? Es un terreno de puro hombre, de estar ahí entre puros hombres. No, pues si la niña quiere estudiar mecánica, que estudie mecánica, aunque sea la única en el curso. Y de seguro, por ejemplo, después si tiene un taller por ejemplo, arreglo de autos, va a ser el mejor taller, porque todos los hombres se van a querer atender con ella. Sí, además las mujeres tenemos fama de ser más prolijas en lo que hacemos. Sí. Así que sí, Bueno, que los Fabiola, niños sean felices. te quiero agradecer tu tiempo. Ha sido muy interesante conversar contigo. Si la gente, hay personas que quieren contratar tu servicio, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo te encuentran? Fabiola Romo Pino en LinkedIn o mastermind.cl. Perfecto. Entonces, busquen a Fabiola en LinkedIn o contacten a través del sitio mastermind.cl. Así que muchas gracias, Fabiola, por estar acá con nosotros y que te siga yendo muy, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, hasta luego.